En lo que me acomodo, vayan buscando, por favor, la epístola de Santiago. Hoy vamos a empezar un tema nuevo y vamos a estudiar la carta de Santiago, hermanos. Porque Santiago, no tengo una respuesta clara, realmente nunca la he predicado, entonces me puse a estudiarla, a leerla en mi semana y quise compartirla con ustedes. Santiago es un libro bellísimo. Me pone un poco nerviosa porque mi alumno es de hermenéutica, hermanos, entonces tengo que cuidar lo que digo en cuanto a mi interpretación. Pero bueno, damos gracias a Dios. Y bien, Santiago, hermanos, el tema general de este tiempo que vamos a estar viendo Santiago, y con esto vamos a terminar el tiempo de Adviento. Bueno, más bien si se termina esto y empieza e inicia el tiempo de Adviento, vamos a estar viendo cómo Dios obra. Santiago tiene la particularidad de ser una epístola muy práctica. De hecho, se asemeja mucho al Sermón del Monte y también a los Proverbios. Santiago, hermanos, de hecho es un nombre un tanto incorrecto en su interpretación. El nombre es Jacobo, el hermano de Jesús, se le atribuye como escritor o como autor de esta carta. Lo más probable, quizás haya otros probables Jacobos, pero ¿por qué Santiago? Bueno, en el tiempo de la iglesia romana, en el latín, como que juntaron Santo y Jacobo como Santo Jacobo, y así como que al final terminó diciendo Santiago. No sé por qué, pero realmente esa es la traducción de Santo y Jacobo y llegó Santiago. No está mal, no es un mal nombre, pudiéramos decir que es una traducción no tan adecuada de Santiago, pero le vamos a decir así porque no hay ningún problema, solamente es un ¿sabías qué? De Santiago. Muy bien, Santiago no es un manual de teología, no vamos a hablar de doctrina profunda. Santiago tiene que ver más con la vida práctica y la sabiduría, con cómo vivir, qué hacer, etc. Es una carta universal, muchos dicen que es un sermón grandote, una enseñanza para todas las iglesias, y el propósito prácticamente es una vida sabia o una vida de fe. Y bien, el sermón de hoy, hermanos, justamente está en el capítulo 1, a partir del versículo 2. Santiago se presenta en el versículo 1, y hemos dicho quién era, y aquí, ahí dice que a la iglesia que está dispersa, a los judíos que estaban dispersos, pero en general es una carta universal. Se le conoce como universal porque no dice características de alguna iglesia o de algún pueblo. Por eso se le conoce como una carta o una epístola universal. Y bueno, antes de iniciar, quiero invitarte a que cierres los ojos. No vamos a orar, pero quiero que cierres los ojos e imagines algo que te hace muy feliz. Yo en este momento que no he desayunado, hermanos, de verdad estoy viendo unos chilaquiles con queso, no tienen idea. En ese momento es lo que más feliz me haría, pero yo no sé qué les hace felices. Cierren sus ojos y les regalo 5 segundos para pensar en algo que los hace felices o que los haría muy felices. Puede ser algo de comida, puede ser una situación familiar, puede ser una situación de trabajo o una graduación, un logro, no sé qué pueda hacerlos felices. Y bueno, lamento interrumpir su felicidad, voy a pedir que abran sus ojos. Y yo creo, hermanos, que cuando ustedes cerraron sus ojos e imaginaron un momento feliz, yo creo que nadie imaginó un momento de enfermedad, ¿verdad? Nadie imaginó un momento de dolor, ni un sepelio. Nadie imaginó algo triste, porque cuando pensamos en algo feliz, pues es algo que genera una emoción en nuestra vida. Pero resulta, hermanos, que Santiago inicia con un gozo diferente al que nosotros imaginamos comúnmente. Por eso el sermón de hoy
le puse F de felicidad, pero que tiene que ver con la felicidad, que tiene que ver con, o que lleva a la fe, que es muy distinta en muchas ocasiones a lo que yo tengo concepto de felicidad. Y hermanos, el sufrimiento, bueno, acompáñenme a leer primero del 2 al 8. Santiago, del 2 al 8, voy a leerlo en la Reina Valera. Quizás me vaya a la Nueva Traducción Viviente de vez en cuando, es muy buena, pero voy a leer primero Reina Valera, que es la mayor que tenemos, la mayoría tenemos esta versión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues a quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como Santiago es muy práctico, muchos versículos que a veces no sabemos dónde vienen, están en Santiago, porque generalmente los citamos y no los ubicamos, porque tienen que ver mucho con la práctica. Santiago, hermanos, inicia diciendo cómo es la felicidad, o cómo es el gozo, o cómo debería ser el gozo en nosotros. Y lo primero irónico que empieza diciendo es, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y diversas habla pruebas como de muchos colores, como pruebas de muchos tipos. Y Santiago inicia diciendo, tengan por sumo gozo cuando estén ahí. Y Santiago, hermanos, y la Biblia no son masoquistas, no están diciendo que seamos muy felices cuando estamos pasando por pruebas y que no importa nuestra emoción o nuestro dolor, que tenemos que estar felices. No, hermanos, yo en algún momento de mi vida llegué a creerlo, predicarlo, y es muy difícil tener ese tipo de cristianismo donde no puedo estar, no puedo sentir dolor porque si no está fallando mi fe. No va por ahí el mensaje de Santiago. Santiago lo que está diciendo es que nosotros, cuando estemos pasando por pruebas, tengamos en conciencia que esa prueba puede llegar a ser una oportunidad e incluso un regalo de Dios para transformar nuestra vida y que nuestro carácter crezca. Por eso puedo tener gozo, no por la prueba en sí misma, no porque me dieron la noticia de que perdí un familiar y tengo que estar feliz por eso, no porque perdí un trabajo y la Biblia dice que estén gozoso porque perdí el trabajo, no, sino porque la ocasión me da la oportunidad de que Dios obre algo en nosotros. Porque justamente aquí Santiago nos está diciendo, porque la prueba va a producir algo si lo permitimos. Es decir, hermanos, miren, el sufrimiento, hermanos, es la pregunta filosófica que no hemos podido responder. ¿Por qué sufre el ser humano? Pudiéramos ser muy tajantes y decir por el pecado, ¿verdad? O en filosofía podríamos decir muchas otras cosas. Pero la realidad es que ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es muy profundo. Y cuando hay dolor en nuestra vida, hermanos, todavía es más difícil de responder. Cuando yo estoy pasando por un dolor que es externo a mí, que yo no lo busqué, no es tan fácil responder. Y de hecho Santiago no responde el por qué, pero responde la esperanza que yo puedo tener y la actitud que me va a ayudar a transportarme más allá de la situación que estoy viviendo. La prueba es una oportunidad y un regalo de Dios para mejorar
y trabajar en mi carácter. Porque dice, la prueba produce paciencia. Y a lo mejor usted me dice, yo no quiero paciencia, pastora, gracias. Bueno, realmente la palabra paciencia en Santiago no es la paciencia que nosotros comúnmente usamos. Realmente Santiago está diciendo, la prueba va a producir resistencia. La prueba va a producir firmeza. La prueba va a hacerte más fiel o entero. La prueba es una oportunidad para que tu vida produzca una resistencia o una fidelidad a nuestro Dios. ¿Sabes? Hace muchos años me contaron una historia que sigue gustándome mucho, de unos chicos que fueron con un orfebre. El orfebre es quien trabaja el oro. Y dice que fueron estos muchachos a preguntarle al orfebre cómo trabajaba el oro. Y entonces llegan y lo primero que ven es un orfebre golpeando el oro. Muy doloroso. Y después de golpearlo mucho, ese oro pasa al horno. Y los muchachos le preguntan al orfebre, ¿y cuándo sabe que el oro está listo para sacarlo del horno? Y el orfebre respondió, cuando mi cara se refleja en el oro, está listo para sacarlo. Y algo parecido, hermanos, es lo que Santiago está diciendo al pueblo de Dios. Hermanos, tened por sumo gozo o tened esperanza en medio de la prueba, porque esa prueba puede producir algo bueno en ti. La diferencia, hermanos, entre los no creyentes y los creyentes no es que tenemos un Dios que nos abstenga de pruebas. No tenemos un Dios que nos hace ajenos al dolor o al COVID o a la muerte misma. Todos pasamos por eso. La diferencia es que esas situaciones pueden revertirse y cambiarnos y transformarnos en algo bueno, producir un carácter en nosotros. Y dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, después de esto, la perfección cristiana justamente que nosotros conocemos. Para que seáis perfectos. Y cabales quiere decir, la palabra perfecto involucra la idea de madurez, y la palabra cabal significa completo en todas sus partes, o sea, algo que se encuentra en perfectas condiciones cuando es reconocido por un experto. Hermanos, es un proceso. La prueba produce paciencia o resistencia o fidelidad, y la fidelidad produce carácter cristiano. Si usted ama al Señor verdaderamente, su anhelo y mi anhelo debe ser como Cristo y ser imagen de Cristo para traer esperanza. Para poder ser esa imagen, probablemente yo tenga que pasar por prueba y paciencia. No le estoy pidiendo que usted venga y le pida pruebas al Señor, ni que usted las invoque, pero cuando lleguen, cuando toquen la puerta de su casa, que suele ser común, tenga la actitud de decir, Señor, si esto me va a llevar a que tu imagen sea moldeada en mi vida, prepárame. Y la hermosa noticia es que no solamente Santiago dice, órale, al ruedo y sufre poquito, no, porque dice en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si necesitas sabiduría para pasar por ese momento difícil, si necesitas saber qué decidir, Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, la sabiduría es una cualidad necesaria para enfrentar las pruebas de la manera correcta.
Y hermanos, yo quisiera preguntar, ¿cuántos de nosotros muchas veces en los momentos difíciles le pedimos a Dios que nos saque de la prueba, que quite la prueba, que nos libre? Pero ¿cuántos realmente pedimos sabiduría para enfrentarla? ¿Cuántos de nosotros vamos con el Señor, realmente decimos, Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones en este momento que estoy pasando? ¿Cuántos le dejamos la carga a Dios, pero no me involucro ni me comprometo, ni me he puesto a pedir sabiduría en esta situación? Santiago nos está invitando, hermanos, a que si usted está pasando por un momento difícil, venga a Dios y pida sabiduría, porque es necesaria para que usted afronte esto. La verdadera sabiduría no se alcanza por méritos o esfuerzos humanos, y lo único que requiere es humildad para obtenerla. Dios nos quiere llevar a esa integridad. Y sabe, hermano, batallé mucho para entender esta parte, porque yo soy una mujer que tengo que admitir que yo dudo mucho, que a mí me da temor, que de pronto no soy tan, a veces soy muy valiente para muchas cosas, pero a veces no. Y entonces aquí Santiago me dice, pídala con sabiduría, pero sin dudar, porque si dudas no se arma. Y entonces yo estaba tratando de analizar y leer y escuché una predicación basada en esto y llegué a la conclusión, hermanos, que Santiago no está diciendo que yo venga al Señor y pida sabiduría o que pida algo a Dios, y si me levanto y digo, y si Dios no me lo da, ya, ahí quedó y no me va a dar nada. A veces sentimos eso, a veces sentimos que si dudamos tantito, no, ya, la oración no es efectiva. Santiago no está hablando de eso, hermanos. Si ustedes se fijan, la base está el hombre de doble ánimo, el hombre de dos almas, así lo menciona un autor. El hombre que hoy va y pide sabiduría a Dios y dice, Señor, ayúdame, y al día de mañana dice, no, mejor consulto otra cosa, y luego no, me gustó más lo de Dios, y luego regreso con Dios, y luego no, mejor es más fácil si yo involucro otra cosa, y entonces estoy pidiendo a Dios que me ayude, pero a la vez estoy buscando otra manera de resolver la situación. Eso es lo que Santiago está intentando decir. No puedes decir, Señor, dame sabiduría, y al siguiente día o al siguiente momento decir, buscar de otra manera, a tu manera, la forma de resolver la situación. Es decir, Dios está diciendo, si hay una falta de integridad en nuestra entrega, ahí sí el Señor está diciendo, no cuentes conmigo. No cuentes conmigo cuando hoy vienes y pides sabiduría que está para ti, completa, y mañana buscas de otra manera, de otras filosofías, con otras formas, arreglar tu situación. Tengamos cuidado, hermanos, en esta doble ánimo que muchas veces podemos llegar a hacer. No está hablando de la duda, del miedo humano o de la duda humana que muchas veces puede surgir en nuestra vida. Claro, no con esto, hermanos, le estoy invitando a dudar. Creo que el reto siempre es a creer que Dios lo puede hacer. Pero el Señor conoce nuestras debilidades. Santiago está llamando a integridad, a ser personas de una sola pieza, que sepamos quién es nuestro abrazo, quién es nuestro consuelo y de dónde proviene la sabiduría. Por un lado, hermanos, el autor dice felices o tengan por sumo gozo, que el gozo es diferente a la felicidad bíblicamente. El gozo tiene que ver con la seguridad de que estoy haciendo algo correcto delante de Dios. Pero Santiago divide esto y dice, gozosos aquellos que entienden que la prueba es una oportunidad para ejercer carácter, para que nuestra vida sea a la imagen de Cristo. Y si aún no lo logramos, pide sabiduría. Y luego también
el mismo autor dice, felices aquellos, acompáñame al versículo 12, me voy a saltar unos pasajes, acompáñame al versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Felices o fe de felicidad aquellos que saben que la prueba es una oportunidad para que la imagen de Jesucristo sea establecida en ellos. Felices aquellos que soportan la tentación. Y hermanos, la tentación es esta invitación a pecar. Y la verdad es que cuando hablamos de tentación, seguramente ustedes y yo pensamos en tentaciones muy extraordinarias, ¿verdad? Tentaciones quizás sexuales, adicciones, etc. Pero la realidad es que todos somos tentados todos los días a no venir a la iglesia. ¿Quién tenía bien rica y luego ya viene invierno, hermanos? Para no venir, a decir algo de más, a decir mentiras, a envidiar, a codiciar algo. Y entonces, bienaventurados, felices aquellos que soportan la tentación. El apóstol empieza a describir que tengamos la capacidad de entender cuándo es una prueba y cuándo es una tentación. Y cómo la prueba es una oportunidad para que la vida que tenemos ahorita podamos reflejar a Cristo y podamos crecer en santidad. Y cómo la tentación es una oportunidad para que Cristo reine en nosotros, para vivir en santidad, y el premio se verá en lo eterno. A lo mejor aquí no, aquí tenemos que resistir y aguantar, pero el premio es en lo eterno. La prueba, el premio será que somos imagen de Cristo en la tierra, y en la tentación el resultado es la eternidad. Y recibiremos la corona de vida. Y aquí advierte, hermanos, que ninguno es tentado por Dios. Dios no quiere provocarnos a pecar, sino que realmente dice aquí, acompáñame al versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense bien, Santiago al principio pone prueba, paciencia, carácter, ¿no? Este es el primer eslabón. Y ahora en tentación es tentación, pecado, muerte. Y vemos aquí que el apóstol invita a decir, cuidado en decir, no, es que Dios me está tentando en fallar. Jamás Dios va a hacer algo así, porque en su naturaleza no está eso. La realidad es que tú y yo tenemos luchas personales, individuales, internas, que esas nos atraen. A lo mejor mi atracción, hermanos, es a la comida precisamente. Y como les dije ahorita, unos chilaquiles me harían muy feliz, pero el exceso de eso es un problema. En todo, hermanos, muchas cosas que nosotros anhelamos o nos gustan no son malas en sí mismas. El problema es el amor que le ponemos o el deseo que puede surgir de eso. Y hermanos, algo que quiero mencionar. Una es que solemos culpar a otros por nuestro pecado. A Dios, al diablo, a nuestros padres, la sociedad, la educación, etc. Pero la Biblia dice, y Jesús lo menciona incluso en el Sermón del Monte, nosotros somos, hermanos, de nosotros sale realmente la inclinación a muchas cosas. Pecamos diferente, pero hay una inclinación a fallar. Feliz aquel que soporta y que puede ser fuerte en ello, y que solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad de decir que no y el dominio propio. Y hermanos, quiero mencionar también
tengamos cuidado en cuando una prueba está en nuestra vida, si es producto de una prueba o si es producto de nuestro pecado. Porque las cosas son diferentes. Puede ser una prueba ajena a nosotros y que el Señor nos dé la oportunidad de producir paciencia y carácter, pero puede ser también porque no hemos sido descuidados y fallamos a Dios. En alguna ocasión yo le llegué a decir a mi papá, una vez mi papá es diabético y lo vi comiendo muchas cosas que no debía. Y le dije, papá, yo no puedo pedirle a Dios que te sane cuando tú sabías cómo debías hacer las cosas. Porque muchas veces nuestra vida, hermanos, o nuestras pruebas son producto de una mala mayordomía de nuestra vida. Tengamos cuidado en no culpar a Dios de por qué nos manda pruebas cuando son producto de nuestras decisiones y de nuestro pecado. Y habrá pruebas que sí son prueba ajena a nosotros y que el Señor nos está dando la oportunidad de que nuestro carácter sea moldeado. Para reconocer eso yo necesito humildad y saber de dónde vino esta situación difícil a mi vida. Santiago dice, el deseo en sí no es malo, porque tenemos inclinación. El problema es cuando yo le doy la puerta, abro la puerta a ese deseo, fallo y tiene como consecuencia la muerte. Habrá entre nosotros, hermanos, gente que batalla y tiene inclinaciones de muchos tipos. Eso no es malo en sí mismo. Lo malo es abrirle la puerta y decir que sí a eso. Y no solamente físicamente, sino en la mente y darle oído a ello. Santiago termina diciendo en el versículo 16, al menos en esta predicación, amados míos, no erréis, no nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No nos equivoquemos, hermanos. Las cosas difíciles, las tentaciones y las consecuencias de nuestro pecado no vienen de parte de Dios. Las pruebas sí vendrán, pero si las aceptamos, hermanos, son la oportunidad para ser como Cristo. Porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La bondad de Dios es constante, no hay mudanza en Él. Podemos ver su bondad en nuestra salvación, ya que Él la inició por su propia voluntad y nos llevó a la vida espiritual por su palabra de verdad, para que pudiéramos ser para su gloria como primicias de su cosecha. Déjeme, le leo ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad, por medio de Jesucristo, que nos dio, y de toda la creación llegamos a ser su valiosa posesión. Hoy en Escuela Dominical veíamos cómo el ser humano, por pura gracia de Dios, definitivamente tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Y tenemos la oportunidad, hermanos, de tener dicha y gozo cuando estamos pasando por tiempos difíciles, no por la situación en sí, entiéndase eso, sino por la esperanza de que esto producirá algo bueno en nosotros. Y podemos tener dicha cuando decimos que no a algo que nos atrae y que es deseable para nosotros, como ese fruto que veíamos hoy en la mañana, que es deseable, que es atractivo, pero puede haber dicha y Dios nos llama bienaventurados cuando decimos que no, porque hay esperanza también incluso en lo eterno por saber guardar el corazón y el cuerpo, aquellas cosas que no honran al Señor.
Hermanos, la fe o la felicidad de la fe, no sé cómo decirlo, puede ser en medio de la prueba, puede ser cuando decimos que no, porque el Señor nos da la capacidad de vivir una vida diferente. El Señor, termino con esto, dice en el Antiguo Testamento, tenemos dos opciones, tanto en las pruebas como en las tentaciones. Tenemos la opción de quejarnos, de salir corriendo, de renegar y de dudar, o tenemos la opción de aferrarnos a Dios, de no entender qué está sucediendo, pero saber que al final el Señor hará algo en nosotros. Y en la tentación tenemos la opción de caer, de ceder y de pagar muchas consecuencias por haber cedido. O tenemos la opción de decir que no, quizás superar burlas, críticas, aguantar, pero nos espera algo mayor a lo que dijimos que no, hermanos. Dios está poniendo delante de nosotros la verdadera fe de felicidad, la verdadera felicidad que es en Cristo, en medio de la prueba y en medio de saber decir que no al pecado. Es posible y es la vida que Dios ofrece. En ese pensamiento y reflexión quiero invitarle a que abra su Biblia en el Salmo 51.